Shalom, les saludo nuevamente a todos los que también van a ver este video o esta grabación. Vamos a ver en esta tarde, antes de culminar este Shabbat, lo que es Yom Kippur y también lo que deberíamos saber para Rosh Hashanah o Yom Teruah, que de hecho tiene este doble aspecto, ¿no? Esta festividad que se viene ahora, este viernes próximo, tiene varias dimensiones. De hecho ya estudiamos que tiene varios nombres. Bueno, con el nombre de Yom Teruah entendemos que tenemos que hacer sonar un shofar, ¿cierto? O una trompeta. Y en cuanto al día de Rosh Hashanah, también entendemos que el pueblo de Israel lo ve como un nuevo inicio, un comienzo, de acuerdo también a ciertos criterios. El año nuevo para el calendario civil, ¿ya? El año nuevo para el calendario religioso es el primero de Nisan, que comienza, ¿cierto?, con la preparación o los preparativos para Pesaj. Y este también sería un año, un nuevo ciclo dentro de eso. Así que vamos a ver también qué práctica hay dentro del pueblo judío para nosotros también estar al tanto, qué podemos preparar en nuestra casa, cómo nos deberíamos preparar esta semana, qué cosas deberíamos tener y que todo eso lo podamos tener más o menos claro, ¿ya? Y también vamos a ver este tema de Yom Kippur a grandes rasgos para saber qué es lo que deberíamos ya tener previsto desde antes, el significado, que tiene todo que ver con lo que ya hemos hablado durante toda esta semana y lo que yo sé que también hemos podido estudiar aparte, ¿cierto?, de nuestras reuniones y lo que hemos podido compartir. Vamos a, Vamos a empezar de adelante para atrás, ya para no generar alguna, ¿cómo se llama? No sé, algún desajuste allí. Vamos a partir así. Vamos a partir por Rosh Hashanah viendo lo que es el Año Nuevo Judío, qué es lo que más o menos se celebra hoy día, ¿cierto? En el tiempo de hoy, más contemporáneo, qué es lo que se hace, qué es lo que se celebra. Así que veamos esta infografía que es facilitada por Aish Latino, una muy buena infografía que nos da un recuento bastante sencillo, ¿no?, de la fiesta. Entonces tenemos Rosh Hashanah, es el año nuevo judío, el cumpleaños de la humanidad, fíjense. También se considera que fue la fecha o el momento de la creación, desde el inicio del hombre, la creación del hombre. Entonces se celebra un cumpleaños, un ciclo nuevo, en general para todo. El momento en que le pedimos a Dios ser inscrito en el libro de la vida. También tiene un carácter, por supuesto, religioso, un carácter escritural, en este sentido de que pedimos, ya que está, cierto, dentro de la escritura la conciencia de que hay unos libros que se abren en estas fechas, y ser inscrito en el libro de la vida significa tener vida, ¿cierto? Vida eterna, tener vida después de esta. Y bueno, este también está dentro del corazón del judaísmo y por supuesto también de nosotros como creyentes en Yeshua. Entonces, lo que debemos sí o sí tener claro es el concepto del shofar. Yo por ahí tengo, a ver, aprovecho que estoy aquí en otro set de grabación. Aquí tenemos, yo también tengo mi shofar. Aquí, ¿cierto? No lo voy a hacer sonar ahora. Ay, es que me pierdo ahí sí. Un shofar, ¿cierto? Un cuerno de carnero. Si usted tiene el suyo en su casa, ideal para que pueda eh, hacerlo andar también, echarlo, perdón, este, para que pueda colocarlo, ¿cierto? Hacerlo sonar en esta fecha. Me permiten, aquí veo que hay algún conflicto con eso. Ahí sí, ahí sí, está mejor. Entonces, tenemos el shofar. El shofar tenemos que hacerlo sonar. Pero la mitzvah de Rosh Hashanah o Yom Teruah es oír el sonido del shofar. No es tocarlo en sí. La mitzvah es oírlo. Por lo tanto, basta con que una persona lo escuche, ¿ya? Allí vemos un shofar un poco más largo, probablemente de antílope. Este es de carnero, que es el que se recomienda, por lo menos para lo que es en Yom Teruah, escucharlo, ¿ya? Quizás más tardecito lo podemos hacer sonar después que pase Shabbat, como para ver el sonido.
Entonces tenemos ahí que el shofar es este cuerno de carnero curvo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en ese día? Se toca tres sonidos diferentes. Tequiá, que es un toque largo, turú, y continuado. Y se interpreta que simboliza el sonido de la coronación de Dios como rey, el anunciamiento, un sonido largo que capta la atención, ¿cierto?, de aquellos que lo oyen para poner su atención en lo que está sucediendo. Entonces, en ese día, que prácticamente en el mundo antiguo era el año nuevo de los reyes, en esa fecha, se dice que también el Hashem, por parte de Israel, es coronado, ¿cierto? Es declarado como rey sobre todas las cosas. También está el sonido que es el Shevarim, que serían tres sonidos de lamentación, sollozante, el sollozante corazón anhelando conectarse. Entonces el primero era tu, el segundo tu, y suenan tres, ¿cierto? Tres secuencias un poco más cortas. Y se dice que es ya como un anhelo del corazón, algo que está buscando, como un palpitar, conectarse con un sonido, obviamente algo, un trasfondo más espiritual en este sentido. Y el teruá, que es de donde deriva, ¿cierto?, el nombre del día, Yom Teruá, el teruá serían estos 9 toques rápidos, como tu, de esa manera. Y es como un reloj, como dice ahí, un despertador espiritual. Y el nombre que tiene esta festividad es de Yom Teruá por ese sonido del teruá, que es como una explosión, como un quebranto incluso. Algunos lo han asociado con ese, eh, como cuando una persona está llorando y a lo mejor como que le cuesta respirar y empieza como a afligirse, ¿cierto? Y le cuesta respirar, sacarla o tomar aire y empieza como a tener como arcadas, por así decirlo, de alguna manera. Entonces es como una manera de conectarse con lo más íntimo, el llamado más profundo para el pueblo de Israel también a la teshuvá, al arrepentimiento. Como escuchar el sufrimiento prácticamente del shofar, que no es otra cosa que el llamado de Dios también para nuestra vida. El llamado, ¿cierto?, de poder alinearnos ante el Eterno en este sentido. Y es un despertador, como dice ahí, espiritual, que está sonando, 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 para que uno pueda entrar en el ritmo, ¿cierto?, de él en cuanto a la teshuvá. Entonces, como seguimos avanzando, dice el shofar no se toca cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat. Es una ley sencilla dentro del judaísmo. No se toca el shofar en el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat en general no se tocan instrumentos, no se hace ninguna melajá, ninguna obra. Eh, entonces, dentro de la Torá, por lo menos no se superpone eh, el sonido del shofar, que se vea, por ejemplo, en algunas partes, al Shabbat. Por lo tanto, se respeta Shabbat como Shabbat y el día siguiente, que sería el segundo día del nuevo mes, se tocaría el shofar. En este caso, desde el día domingo en adelante, el domingo en la mañana. Así que como Yom Teruah cae día de Shabbat, de viernes para sábado, no se hace sonar el shofar, por lo menos dentro de la comunidad judía. Pueden haber algunos que lo hagan sonar en ese sentido, aquí uno respeta si tienen alguna otra costumbre, pero por lo menos en el judaísmo no se estila que se toque un instrumento dentro de Shabbat, por el hecho de no hacer un trabajo. Y la costumbre es tocar un total de 100 tequiot o 100 sonidos del shofar. O sea, bastante, ¿no? Prácticamente son 3 de estas secuencias, se tocan generalmente en la mañana, después del servicio de la Torá. Eh, se hace la repetición de la midá en el musaf, que es el servicio adicional que se agrega, y ahí se incluye los toques de shofar, ¿ya? Dentro de cierto contexto de anunciamiento también, de perdón, de anunciamiento de Dios como rey, de su reinado, el memorial también que tenemos del shofar, de lo que pasó con Israel en el desierto y como nación, etcétera. Ahora vamos a lo más práctico, para que también tengamos en cuenta allí en nuestros hogares para prepararnos bien. Como dice ahí, para comenzar el año con una pizarra en blanco antes de Rosh Hashanah, nosotros
Pedimos perdón a cualquiera a quien podamos haberle hecho daño durante el año. Y, y uno podría decir que es una costumbre, pedir perdón, casi como por cumplir, para poder llegar a la meta, que es llegar todo sin deuda. Pero a la vez también es un incentivo, por supuesto, a la Teshuvá, a darle la vuelta a las cosas, a no ser tan grave en algunas otras probablemente, y realmente pedir perdón. A veces uno guarda rencores, a veces uno se queda con las cosas pendientes. Bueno, esta festividad nos invita a que lleguemos, perdón, con una hoja en blanco, como dice ahí, como una pizarra en blanco. Seamos realmente nos hallemos puros, sin ninguna mancha, sin ninguna deuda con nadie, que le debamos algo a alguien o que alguien nos deba algo y no le queramos pedir perdón, podamos ponernos a cuenta. Como también está escrito que si uno va a presentar una ofrenda, si uno va a presentar, por ejemplo, mi sacrificio de alabanza, lo más correcto es que yo haya perdonado, ¿cierto?, a mi deudor. No hablamos solamente en términos económicos, sino que por supuesto podemos referirnos a todo, a todo, deuda, a lo mejor de algún préstamo, pero también algo, eh, a lo mejor una ayuda que nos pidieron o algo que esté ligado, ¿cierto?, a una acción o a un pensamiento. Todo realmente. Tenemos que practicar el perdón y estas son las fechas donde el pueblo judío más practica el perdón. Aunque suena un poco como a alguno le parecerá hoy que a lo mejor que hipócrita pedir perdón una sola vez al año. No se trata de eso, sino como de la última instancia para aquel que no lo hizo antes, porque lo ideal es hacerlo antes. Pero esta fecha es como, es como la Navidad para los cristianos, es la fecha más importante del año. Ningún cristiano se pierde Navidad, por así decirlo, bueno, ningún judío se pierde Yom Kippur y estas fechas, porque son muy importantes y requiere estar a cuenta, unir a lo mejor a la familia, conectarse. Tiene mucho parte de ese sentido, por lo menos en el pueblo judío. Solamente lo menciono por si alguien no, para que se pueda hacer una idea, ¿ya? No porque quiera hacer una comparación entre la fiesta y Navidad, por favor. Otra cosa que hacemos es, como dice ahí Atarat Nedarim, anulamos nuestras promesas. Es importante también darle un recorrido a lo que nos comprometimos durante el año. Dijimos, vamos a hacer esto otro, no, voy a cumplir esto con esta persona, iba a hacer esto. Pasó el año y no lo cumplí. Y no lo realicé. ¿Qué es lo correcto? Que me ponga a cuenta con la persona. Yo no le cumplí a alguien, hablo con ella. Pero también tengo que entender de que hay cosas que a lo mejor ya no las cumplí. Hay votos que a lo mejor me quise comprometer con Dios en hacer algo y no lo hice, no pude. También tengo que sincerarme en todo esto y pedirle al Eterno que Él pueda anular esas promesas que pueden estar amarrando nuestra vida, nuestra alma, comprometiéndonos en algo que a lo mejor nunca cumpliremos durante ese año. ¿Para qué? Para empezar de nuevo con una hoja limpia. ¿Ya? Es importante también y es parte de la costumbre de esta fecha. El famoso Kol o Kal Nidre, ¿cierto? Una oración de anulación de votos que se hace para anular justamente pecados, cosas que estén allí, compromisos sin cumplir, ¿ya? Cosas que finalmente no nos traen cosas buenas a nuestra vida, son deudas que tenemos pendientes. Y a la larga, cuando uno sabe que es como su último día, ¿no? Quiere estar a cuenta, quiere estar tranquilo con los demás. A eso nos invita también esta fecha. Y, perdón, me pasé aquí. Como aquí nos habla de hacer un balance espiritual, un Heshbon Nefesh, que se llama en hebreo un balance espiritual. ¿Qué logré este año? Soy cuidadoso en no desperdiciar el tiempo preciado. Estoy involucrado para contribuir a mejorar el mundo. ¿Cuáles son mis metas, aspiraciones para el año que viene? También es importante, si bien en una parte nos dice la escritura que no nos afanemos demasiado, pero nadie puede vivir sin un plan. Nadie puede vivir sin tener consideración de lo que va a ser el mañana o lo que puede, por lo que está trabajando, por cuál es la meta, qué es lo que está, por lo que se está esforzando. Aun cuando Yeshua le hubiese dicho a sus discípulos, no se preocupen por el mañana, ellos tenían su misión clara, ¿no? Tenían que enviar el mensaje a los talmidim, a ser discípulos,
Y Él les aseguró que iban a ser cubiertas todas sus necesidades. Pero no significa que les dijo vayan como si nada. Tenían una misión. Entonces uno por lo menos tiene que tener la misión. A lo mejor depositamos nuestra confianza, nuestras acciones en las manos de Hashem, pero necesitamos también tener algún plan por qué nos esforzamos y ayudarle un poquito al Eterno, por así decirlo. Él pone su parte, ¿cierto?, del trato, pero nosotros también tenemos que poner la nuestra. Así que tenemos que hacer un recuento de nuestra vida, que estuvo bien, que estuvo mal, que hay que cambiar, a lo mejor puedo aprovechar otra cosa más que lo que lo hice en este tiempo, pero pues sobre todo tampoco tenemos que sobrecargarnos, tampoco se trata de eso, sino que pongamos metas. Siempre cuando uno habla de metas, por ejemplo en el ámbito de los negocios o de la administración, siempre tienen que ser metas que sean claras, precisas y que sean logrables y que sean realmente medibles. Puedo lograr, yo digo, este año voy a aprender hebreo, por ejemplo. ¿Es lograble que lo hagan este año? ¿Qué tengo que hacer para ello? Bueno, solamente es una intención. Yo digo, bueno, este mes voy a empezar a hacer tal cosa, voy a prepararme con esto, voy a adquirir un material, voy a empezar a estudiar, a leer todos los días, una vez a la semana, etcétera. Uno tiene que ponerse algo en concreto. Y la Torah nos desafía a esto. Los mandamientos son cosas concretas, específicas. Nos desafía a que nosotros las podamos realizar de una buena manera y colocar nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas dentro de este marco, obviamente de la Torá, de la obediencia, para que nos vaya bien y Hashem nos bendiga. Vamos a lo que algunos, ¿cierto?, están esperando. Bueno, en ese día, ¿cierto?, disfrutamos bastante. ¿Por qué? Porque también hay comida festiva. Si bien es un momento, como les decía yo, para prepararnos para Yom Kippur, el sonar del shofar, reunir al pueblo, estar todos allí, el pueblo también se reúne y cuando el pueblo se junta es un motivo de celebración. Cuando el pueblo se reúne es un motivo para compartir. Cuando el pueblo se junta, imagínense cuando nosotros nos volvamos a reunir. Va a ser un motivo de alegría, por supuesto me imagino que vamos a llevar comida, vamos a estar un buen tiempo ahí conversando, etcétera. Bueno, esta festividad también contiene un elemento de comida que se suele hacer aquí en esta fecha. Por ejemplo, suele hacer una jalá redonda, la jalá agudá en hebreo. Y es un símbolo de la plenitud y del nuevo ciclo, ¿cierto? Todo lo que inicia tiene un término, pero al final es un ciclo. Entonces, como en toda fiesta se come pan, también, ¿cierto?, hay un kiddush, hay una santificación a través del vino por la alegría. Pero esta jalá se suele hacer redonda por lo que ya mencionamos. O sea, se le da una intención a la fiesta. La Torah dice celebrarás tal cosa. Ok, perfecto. Pero, ¿qué es lo que siempre busca el pueblo de Israel, el pueblo judío? Darle una intención a lo que hacemos. Para darle una intención que hacemos, si en ese día comemos, bueno, tenemos que comer de una manera especial que también signifique algo, que también nos dé una pista de lo que estamos haciendo. Entonces, tanto lo que pensamos como lo que estamos haciendo tiene un sentido y una lógica. Y el pueblo judío, todo esto no es como que sea una carga, por así decirlo, sino que se hace justamente para darle significado a lo que hacemos durante ese día. Y se hace esa jalá más redonda por esa costumbre. Bueno, hay otras costumbres adicionales, pero esta es la más extendida. También se suele untar manzana con miel, también para recordar o para manifestar que deseamos que sea un año bueno y dulce. Leshana Tová Umetuká, como se dice, por un año bueno y dulce. Comemos manzana con miel. ¿Para qué? Para que este nuevo año sea bueno, sea agradable, ¿ya? Pueda ser de bendición. Y, y si, y si Hashem quiere que sea de bendición para nuestras vidas, ¿usted cree que eso es así? Que Hashem quiere que sea de bendición para nosotros este nuevo año. Tenemos que tener la convicción de que el Eterno quiere que nos vaya bien, quiere que nos vaya bien este nuevo año. Tenemos que saber que Él quiere lo mejor para nosotros. Y por lo tanto nosotros también tenemos que manifestar que queremos algo bueno para nuestra vida. Imagínense si una persona le dice, bueno, yo te voy a dar esto y esto otro y te voy a bendecir. Pero esa persona dice, no sé,
no pasa nada, no me interesa mucho. Entonces, si Hashem nos quiere bendecir, nosotros también tenemos que mostrarnos como personas dispuestas a recibir bendición. Entonces nos alineamos y también decimos que Hashem nos bendiga, nos dé un año bueno y dulce, que Él nos bendiga realmente. Nos disponemos también como a esperar, ¿cierto?, que este año de verdad sea así, de esa manera. Porque Hashem, como está escrito en el libro de Jeremías, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, de paz para nosotros, para darnos el fin que nosotros esperamos. Eso es lo que Hashem quiere en nuestra vida. Luego, como vemos allí, ya nos queda poquito. Comemos otro tipo de alimentos también que nos van simbolizando esperanza, nos van simbolizando los deseos para este año. Como les digo yo, para manifestar que si bien queremos que el Eterno nos bendiga en todo eso, lo manifestamos y de verdad queremos que sea así. Lo concretizamos con un alimento. Usted, a lo mejor si alguien lo piensa que es algo trivial, no lo es. En el mundo antiguo recordemos que todos los sacrificios eran alimentos, eran comida. Todas las ofrendas vegetales eran comida, que la persona debía ofrecer delante del Eterno y comer de ella. Entonces, estas comidas que se suelen hacer son también parte de la ofrenda que comemos delante de Él. Con la intención que la comemos también dice mucho. Por eso es que cada cosa que se come tiene un significado. Porque en el mundo antiguo era algo sagrado la comida. Y hoy día también tiene que tener ese significado para nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, comemos una granada y decimos, Yehí Ratzon, Milfanej, sea tu voluntad, Dios, que nuestros méritos aumenten como las semillas de una granada. Por ejemplo. Entonces comemos granada, ¿por qué? Porque tiene muchas semillas. Y nos hace una alusión a lo que es el, ¿cómo se llama? La multiplicidad de mandamientos que hay en la Torah. ¿Para qué? Para que podamos aumentar en mérito y en práctica. Entonces se le da esa conexión, ya como una ofrenda también que uno come delante de Él. Siempre recordemos eso, que no es solo una fiesta que ya uno come y todo rico. Uno come delante de Él, porque Él convoca a estas fiestas. Por lo tanto, todo lo que uno haga tiene que tener un significado. ¿Okay? Y finalmente, en cuanto al ceder, al orden que se hace del día, se lee un libro especial o que es como un sidur, un libro de oraciones que se le llama específicamente Mahzor, que es el libro que contiene las oraciones especiales de estas fechas. Hay otra costumbre en las sinagogas de que cambian la cortina, el paroje del Aarón, donde está cierto los libros de la Torá, y lo colocan en color blanco también, como una forma de simbolizar de que hay limpieza de nuestros errores, que la comunidad se ha purificado, que ha hecho un esfuerzo de purificación. También tenemos que el saludo típico que hace el pueblo de Israel, el pueblo judío, es Shana Tova, un buen año. Shana Tova Metuka, un buen año y dulce. Y así, y de repente la frase se va alargando, que sea un año bueno y dulce, que sea sellado, inscrito en el libro de la vida. Y ahí uno va deseando siempre esto. Entonces se dice un buen año, y fíjense que en hebreo se dice Shana Tova, y no Shana Sameach, por ejemplo. O, perdón, Shana, no sé. Me refiero a un año feliz. Sino que se dice feliz año, se dice en hebreo, se dice un buen año. Porque a veces, cierto, el año puede tener cosas que no sean muy felices, que sean motivo de tristeza. Pero, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que sea algo bueno. Porque todas las cosas son para bien, para aquellos que confían y creen en el Eterno. Entonces confiamos que todo lo que se va a manifestar en este año sea para bien. Entonces decimos que sea un buen año. Y no decimos simplemente un feliz año, sino que sea bueno. A los ojos de nosotros, a los ojos de Hashem, podamos ver lo que es bueno y lo que Él espera de nuestra vida. Y ya aquí está lo último. Se dice la amidad también en el servicio después del servicio de la Torá, se hace la repetición de la amidad y se agregan 3 secciones, que son los malhuyot, los zichronot y los shofarot. Que los primeros, los malhuyot,
que significa los reinados, se refiere a reconocer a Dios como una fuente la fuente final de todo. Él es el rey. Y obviamente esto va acompañado con los sonidos del shofar, ya en este momento. Zichronot, que son las memorias. Dios está consciente de todas nuestras acciones. Todas las cosas que hemos hecho son recordadas delante de Él. Como que todo pasara, ¿cierto?, adelante de nosotros, como una película. Todo delante de Él es manifiesto, nada es oculto. Entonces, para que sepamos que todo está manifiesto delante de Él. El Padre, las luces, como se le dice también en la Escritura. Shofarot también, que son estos cuernos de carnero. Dios es el Rey a quien nos conectamos desde lo más profundo de nuestra alma. Entonces también está esa sección de Shofarot que hace la conexión espiritual más interna de la persona. Conectarse a ese sonido, oírlo, recibir el llamado, atender y prestar atención y solamente oír. Que esto es lo que trae también el shofar, que tenemos que oírlo. Cuando hay un shofar o una bocina, es difícil hablar. Uno tiene que escuchar. Para eso se trata el shofar, para que uno escuche. ¿Y cómo se aprende la fe, la confianza? Oyendo. Por allí viene, entonces tenemos que saber oír. Y el shofar también nos capacita y nos entrena para poder oír también al Eterno. Y una última costumbre que tienen por allí, les voy a dejar ahí en la sección de aviso esta infografía, si la quieren volver a revisar, ¿ya? Para que la tengan, que es gratuita. El rezo de Tashlich. Hay un acto simbólico también donde se arroja, por ejemplo, una miga de pan o bueno, se arroja un elemento, ¿cierto? Digamos, para los que no la conocen, más que nada se trata de lanzar algo, como quien lanzara una moneda a una fuente de agua. Bueno, aquí se lanza algo, por ejemplo, una miga de pan, al agua, simbolizando también la masa, ¿cierto? Que también representa pecado. ¿Por qué? Porque está escrito que nuestros pecados realmente serían olvidados y serían llevados hasta lo profundo del mar, hasta el olvido, ¿cierto? Entonces, algunos tienen esa costumbre de hacer algo simbólico para representar de que Hashem olvida nuestros pecados, los deja en el fondo del mar y nunca más los recuerda. Un símbolo también del olvido, de que no vuelven al presente los pecados. Entonces esa ceremonia también tiene un sentido bastante profundo, ¿ya? Y se suele practicar este año, el Tashlich se hace después del Shabbat, si no me equivoco el día domingo. El día domingo es la costumbre de hacer el Tashlich, por lo menos en este año. Así que ahí vimos por lo menos la primera parte de lo que les quería compartir, lo que es Rosh Hashanah, o lo que es Yom Teruah en la versión de Rosh Hashanah en la época moderna, con toda la costumbre que ya se tiene hoy día y todo el significado que ya vimos, pero cómo se trae al presente también. ¿Ya? Espero que haya quedado más o menos claro esta primera parte para que podamos seguirnos preparando para esta festividad. ¿Ya? Así que recuerda ahí tener cosas dulces, preparar una cena festiva, ya que es Shabbat. De por sí conlleva una cena festiva, pero también lleva más elementos. Ya esto lo haremos el día viernes, en cuanto, si alguien se pregunta, ¿cuándo es la manzana con miel y todo eso? Es el día viernes, por lo menos ahí que comienza la fecha. Allí se comen por lo menos estas cosas especiales. Por supuesto se puede seguir comiendo durante el día sábado, que es Yom Teruah, etc. Pero la costumbre es que se hace en ese momento que es el viernes este año, en la noche. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro al menos esta parte. No veo ninguna consulta. Cualquier cosita puedan dejar ahí escrito, ya, para si es que lo podemos retomar. Tomémonos los siguientes 30 minutos o 20 minutos, veamos allí cómo es posible. Ya en un momento más haremos también Abdalá, ya estamos en un tiempo más propicio. Y veamos, introduzcamos un poco lo que vamos a hacer en Yom Kippur. La semana pasada hablamos un poco sobre lo que son las tres fiestas a grandes rasgos. Yo traté de darle un esquema general de todo lo que vamos a vivir en estas fiestas de otoño. Y veamos entonces el día del perdón o el día de la expiación, literalmente. O como dice en la escritura Yom Kippurim.
Perdón, aquí necesito cambiarme de formato, ahí sí. Bien, entonces los temas a tratar en esta porción que les quiero compartir, o más que porción, esta sección de revisión, ¿cierto?, de la fiesta. ¿Cuáles son los nombres de la festividad? ¿Cuáles son algunos de los mandamientos que están incluidos dentro de Yom Kippur? Que tenemos que saber. ¿Cuáles son algunas costumbres? ¿Qué significa tener perdón en este día? Y una pequeña reflexión al final de esto. ¿Ya? Y que también nos pueda dar nos pueda alinear también a lo que vamos a vivir. Entonces, cuando hablamos de Yom Kippur, en la escritura se le conoce de otra manera. En la Torá se le menciona como Yom HaKippurim, que literalmente significa el día de las expiaciones. ¿Ya? Se le llama así en la Torá porque obviamente hay una expiación generalizada por muchos. Hay una expiación que es por muchos. ¿Ya? Un acto sacrificial que era, ¿cierto?, un animal que padecía en este día, que era colocado, por así decirlo, todo el pecado, representativamente el pecado del pueblo sobre este animal, representaba todas esas transgresiones que tenía el pueblo. Y se hace una cobertura por todos aquellos pecados del pueblo o transgresiones. Por eso se le llama el Yom Kippurim, porque no es solo de uno, es de todos. Pero, como finalmente la expiación es nacional, no es particular. En este caso, el Yom Kippur es una expiación nacional. Si alguno se pregunta por qué tengo que pedir perdón un día al año y no, ¿acaso no puedo pedir perdón todos los días del año? ¿Por qué tiene que ser solamente esa fecha? Bueno, porque el Yom Kippur o el Yom Kippurín se trata de la expiación que se hacía sobre toda la nación como uno solo, considerados como uno. Y por eso que en la literatura también rabínica se le llamó Yom Kippur, el día de la expiación, porque es una la expiación que es para todos. Entonces se acostumbró a llamarle así de una manera singular. Pero es para que sepamos que realmente en ese día se llevaba a cabo una expiación para toda la nación, para todo el pueblo. ¿Ya? No era que cada cual pedía perdón por sí mismo. Toda la nación tenía que entrar en esa expiación. Y está conectado a lo que vimos en la mañana, ya que la Teshuvá no solamente es individual, sino que es nacional. Y este es el día de la Teshuvá nacional. ¿Ya? Por lo tanto, todo el pueblo está involucrado, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, hasta el último de los israelitas. También se le suele llamar a esta festividad o a esta fecha importante Yomá. ¿Qué significa Yomá? En arameo, el día. Punto. Es el día. Porque es el día. Es realmente el día, así con ese énfasis. Es el día más importante. Es la fecha más relevante. Por lo tanto, es simplemente el día. El día temible. El día finalmente donde se ajustan cuentas de todo. Por lo tanto, es el día realmente de expectación, de juicio y el clímax de todo el tiempo de juicio también que se va a vivir. Algunos de los mitzvot que están dentro de esta festividad tienen que ver con lo que dice la Torá explícitamente: y afligiréis vuestras almas. ¿Ya? Entonces, cuando dice la Torá, afligiréis vuestras almas, la pregunta es, ok, ¿cómo aflijo mi alma? ¿De qué manera? Porque la Torá no dice cómo. Ahí nosotros recurrimos, ¿cierto?, a la Torá oral, a la Torá, ¿cierto?, lleve al P del pueblo de Israel, y entendemos que esto significaba varias cosas. Afligir el alma se puede manifestar de diferentes maneras y en el mundo antiguo era de esta forma. Por ejemplo, no bebiendo ni comiendo nada durante ese día. Entonces en Yom Kippur o el Yom Kippurim, el día, no se podía comer. De esta manera se afligía el cuerpo y también el alma. De hecho, piénsalo así, hay personas que si no comen andan de mal humor. Bueno, yo creo que a todos nos pasa en cierta medida. Pero realmente lo que afecta al físico también termina por afectar al cuerpo y al alma y a nuestra mente. Por lo tanto, debilitar el cuerpo
es para ponerle más atención, ¿cierto?, a lo que está en nuestra mente. Por lo tanto, nos concentramos en lo que hay internamente. ¿Cómo? No comemos ni bebemos. Dedicamos nuestro tiempo absolutamente a la reflexión, a la introspección. No se lava uno, ¿ya? No significa que el día anterior obviamente uno no se pueda asear y que necesariamente tiene que estar ahí como en un mal estado. No es eso. Sino que en ese día no se puede uno lavar ni usar ungüentos. ¿Por qué? Porque era un símbolo, sobre todo en el mundo antiguo, de estatus, de riqueza, de que estoy bien, ¿cierto? ¿Quién se lavaba? ¿Quién tenía estos recursos? O agua, ¿cierto? Para darse un baño, etcétera. Es porque realmente era un placer prácticamente. No era como idea que uno va a la cocina, al baño, abre el grifo, la llave y ya. En el mundo antiguo no, era un lujo. Entonces, afligirse también involucra el no lavarse, no hacer algo que conlleve un placer, ¿ya? Por ejemplo, a la gente que le gusta tomarse una ducha de 5, 10, 15, 20 minutos, o más todavía. Bueno, lo hace uno de placer, justamente, y eso es lo que no se debe hacer, con el fin de afligir el alma. No calzar cuero, también. En la antigüedad, la mayoría, ¿cierto?, no tenía cuero, calzaban sandalias, de una manera que por supuesto se afectaba. Muchas estaban hechas como esto, como especie de paja, ¿cierto?, con ramas, en la antigüedad, eh, pero el cuero era un lujo total. Por lo tanto, tampoco se usaba el cuero para representar que había austeridad. También se abstiene de relaciones maritales cuanto a las parejas, por lo que ya hablamos del placer y irse en pos del sentir de afligir el cuerpo para ponerle atención al alma, a lo interno. Y por supuesto también todas las leyes relativas de Shabbat, sin excepciones, que involucra por supuesto que no se puede trabajar, encender fuego y varias cosas, ya durante el día, ni hacer trabajo, viajes, etcétera. Algunas costumbres de esta festividad, eh, bueno, como para ponernos en el contexto global solamente, ya, sin entrar en demasiado detalle. Yom Kippur se llevaba fuera del templo, era expuesto, ¿cierto?, ante la comunidad. El animal era conducido por fuera, ¿cierto?, del templo. Entonces, había una extrapolación de lo que se hacía dentro del templo hacia afuera. El pueblo era, si bien no estaba participando activamente en todo, estaba participando pasivamente de todo el servicio, toda la ceremonia del día. Estaban expectantes. Por lo tanto, se extrapolaba todo lo que se hacía dentro del templo hacia afuera, para que toda la gente pudiese estar consciente de lo laborioso que era el acercamiento a Dios, todos los pasos que conllevaba, y realmente que no era pido perdón y ya, sino que había un significado en todo lo que había allí también. El servicio de Yom Kippur incluye algunas cosas, por ejemplo, dentro del Sidur, el orden, las Nerot, que son las velas, ¿cierto?, que se encienden. También se encienden velas antes. Se recita el Kol Nidre, que es una oración de anulación de votos. Por lo que hablábamos anteriormente, para pedirle, ¿cierto?, al Eterno que anule nuestros votos, los compromisos que no pudimos cumplir durante este periodo, que Él pueda anularlos realmente. Muy similar a lo que Yeshua le habló a sus talmidim cuando les dijo que si habían 2 o 3 reunidos, ¿cierto?, en su nombre, Él iba a cumplir las cosas que ellos dictaminaran. Y en el contexto que está dicho eso, es un contexto legal. Por lo tanto, Yeshua le está diciendo, con lo que ustedes confirmen o reafirmen dentro de su acuerdo, yo voy a estar con ustedes cuando ustedes se pongan de acuerdo. No habla de un contexto de oración, por si acaso, ese verso. Habla del contexto de esto, de las promesas, o dar una directriz, una doctrina, o zanjar algún tema. Entonces se reunían estos 2 o 3, por así decirlo, este grupo de personas y dictaminaban algo. Hacían un pequeño Sanedrín, por así decirlo. Y es lo mismo que se hace en la sinagoga en ese día de Yom Kippur. Se extrae la Torá, el Sefer Torá, varios Sefer Torá, y varias personas sostienen los Sifriot, los libros, mostrándolos a la comunidad como testigos.
2 y 3 testigos se ponen delante para hacer esta anulación de votos y que realmente pueda ser ejecutada delante del Eterno. Por eso se ponen estos testigos, ¿ya? Y en el cual lideré. También se hace el Izkor, que es una oración en memoria de aquellos que han partido. El Izkor también se suele recitar en algunos días de Pesaj, de Sukkot, en las fiestas grandes, pero también tiene un papel en Yom Kippur de recordar también a las personas que fallecieron durante ese año, que también produjeron un vacío en la persona, y para que se pueda conectar también con la fuente del mensaje, la fuente de lo que fue su vida y lo que significó para él, y por supuesto alinearlo también con el Eterno y lo que Él espera de nosotros, a través también de lo que hemos recibido de nuestros padres, madres, etc. A Shabnu también se hace una oración que dice: nosotros hemos transgredido, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos llevado al otro al error, etc. Y hay una confesión en este sentido. Entonces se hace esa oración de confesión de nosotros fuimos, no fueron otros, fuimos nosotros los que erramos, pecamos, etc. Se hace esa declaración en este día. Avinu Malkenu, que también es una oración bastante antigua, que aparece, ¿cierto?, los orígenes en el Talmud de Rabbi Akiva, por ejemplo, que es una oración para dirigirse hacia el Eterno como el Rey, como que realmente nosotros no tenemos nada, sino que Él lo es todo. Vamos con las manos vacías a presentarnos delante de Él. Solamente podemos hacer una cosa: pedirle que Él nos bendiga, que nos vaya bien en este año, que seamos perdonados, que Él nos ayude en todas nuestras empresas, emprendimientos, en nuestra vida, que Él realmente pueda perdonarnos, limpiar a su pueblo. Entonces es una petición, una oración de petición, un deseo. Avinu Malkenu. Hemos pecado delante de ti, ten misericordia de nosotros, Padre nuestro, Rey nuestro. No tenemos otro, sino solamente tú. Se hace también lo que es la Neilá, que es el cierre. En todas las festividades generalmente hay 3 servicios principales, que está el Shaharit, el Arvit, Shaharit, Minjá, y el servicio de la tarde, como la mañana, la tarde y ya casi llegando a la noche. Se agrega también en los días de Shabbat y festivo un servicio adicional en la mañana, que se pega a la mañana, que es el Musaf, pero no existe ninguna otra festividad que tenga una ceremonia de cierre como esta. Si bien en Shabbat, después que termina el Shabbat, hacemos algo, en Yom Kippur, antes de que termine, hacemos un cierre, eso significa Neilá, el cierre, donde hacemos una recreación de que hasta ahí llegó el tiempo de la misericordia de que la persona pueda entrar en el perdón, en la expiación. Hasta ese momento hay plazo, porque se cierran las puertas, se cierran los libros y todo queda sellado. Y cómo se concluye con un sonido de shofar único, ya un sonido largo de shofar, y antes que eso, una declaración del Shema y una recitación que dice: Hashem Ua Elohim, solamente Él es Dios, y se repite 7 veces, solo Él es Dios. Y también Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed 3 veces, bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre, jamás. Y con eso se cierra en el fondo todo el reconocimiento de nosotros a Él como Rey, y que realmente ha sido sellado todo lo que le hemos pedido delante de Él. Y también tiene un Abdalá, un cierre para comenzar el tiempo que viene después de Yom Kippur, para no salir de golpe. Se hace un Abdalá. Se acostumbra a usar talit durante todo el día, ya que la costumbre judía es usar talit en la mañana solamente, el talit de oración, ¿cierto? El que se coloca encima, no el que va debajo. Entonces se coloca el talit en la mañana y en la tarde, todo el tiempo. Y también, como les dije ahí, se recita Baruch Shem Kevod, pero esta vez en voz alta. Entonces, si nosotros siempre recitamos el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y la frase Baruch, Shem Kevod, Malchuto, etc., la decimos en voz baja. Bueno, en Yom Kippur se entiende que el pueblo se ha elevado.
y por lo tanto esta declaración la hace en voz alta, porque hay la asociación de que esta declaración es como una respuesta también angelical. Es un acto también de prosternación. En los días de Yom Kippur, cuando se hacía el servicio, se describe de que cuando se declaraba Baruch Shem Kevod en el templo, en los Kohanim, la gente caía en rostro al suelo, caía de bruces, como se dice, caía hacia el suelo, ya se prosternaba cuando decían esta frase. Y ahí en ese día está permitido que la gente responda. ¿Por qué? Porque está alineado en el fondo con que Él es el Rey. Si no, debe guardar silencio ante su presencia, ante el temor que genera eso. Entonces, si alguien lo afirma y está como a favor de él, lo confirma. ¿Cómo lo confirma? Con esta oración. Bendito sea su nombre, el nombre de su reino glorioso por siempre jamás. ¿Por qué? Porque yo me someto a su reino. Por lo tanto, yo hago la declaración del reino en este sentido. Otra cosa que está allí es que es bueno acostumbrar a los niños, ya acostumbrar a los niños a esta festividad. A lo mejor no es obligatorio hacerlos ayunar, pero por lo menos irlos adecuando para que entiendan el significado del día. Sobre todo de 9 años hacia arriba, que puedan disminuir el alimento, las comidas, para que también puedan sumergirse en el contexto. Bueno, en caso de una persona estar embarazada, bueno, hay varios casos que ahí alguien se puede preguntar. No sé si amerite que tengamos que hacer tanto detalle en este sentido, pero, por ejemplo, si hay una persona enferma, eh, dependiendo de lo que tenga, también debería ayunar. O sea, la regla es que en este día todos los que pueden, ayunen. Si no puede, que lo trate de hacer. Y si tiene algún problema durante el día, que pueda comer algo, aunque sea poco. O mojar un poco los labios si es que tiene un problema, si es que alguien tiene alguna enfermedad. Pero la invitación es que se pueda hacer el ayuno y que todos lo puedan hacer antes de poner, ¿cierto? Anteponer alguna situación particular. Entonces, una persona enferma debería colocarse algún ungüento o algo que le moje, por supuesto, la boca en caso de ser necesario. Eh, una persona enferma también podría lavarse de manera inusual de vez en cuando durante el día, ya, si lo amerita. Eh, También si es que les da comida a los niños, se aconseja no tocar los alimentos o no manipularlos demasiado, ya. En el caso de la mujer embarazada y que están amamantando, también se les pide que puedan ayunar durante todo el día, salvo que su hijo tenga algún problema y hay algún compromiso mayor de por medio, ya incluso de arriesgar la vida en ese sentido. Pero si no, lo ideal es que pueda ayunar. Incluso se dice que si una mujer embarazada está embarazada y tiene un antojo, por ejemplo, quiere comer algo, quiere beber algo, quiere sí o sí poner algo, no se le quita el derecho que pueda comer algo, si es que tiene un antojo, porque por lo menos dentro del contexto rabínico se entiende que la mujer, cuando tiene un antojo, eh, es un deseo interno de la persona, que si no lo realiza, internamente empieza a tener como un conflicto, por así decir, incluso físico, que le puede pasar. Entonces, para no poner en riesgo su integridad psicológica o mental en ese momento con la del bebé que está esperando, también se le permite que si tiene un antojo pueda satisfacerlo de alguna pequeña manera, ya, en ese caso. Este, bueno, los que se alteran también por un ayuno, por supuesto, también pueden llegar a comer, como les decía, que sea un poco, cosa que les quite esa, si es que hay alguien, no sé, pues que tenga demasiada ansia, o se estrese durante el día, o esté muy mal, incluso se desmaye, ¿qué sabe uno? Hay personas que a lo mejor aguantan menos un ayuno, eh, bueno, pueda dársele un pequeño trozo de pan, por ejemplo, algo de comida, para que tome ánimo nuevamente, ya, si es que hay alguien afectado.
Y por supuesto todo esto está en consonancia con la Torá porque está escrito, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Adonai. Es decir, vivirá por ellos y no morirá por ellos. Por lo tanto, si vamos a cumplir un mandamiento, si hay que ayunar en ese día, no vamos a poner a nadie en peligro, porque tiene que ayunar, ¿ya? Porque la Torah dice, vivirás por ellos y no morirás por ellos. Entonces, en los casos que se estimó de que hay algún peligro para alguien, tiene que haber se puede romper, ya con el tema de comer. Pero lo ideal es hacerlo no la regla, sino que si fuera necesario, ¿ya? Bueno, con eso hablamos más o menos todo lo que implica la costumbre, cómo prepararnos ya para el día. Hay algo que no se mencionó allí, que no estaba escrito, y es que nos vestimos de blanco. Nos vestimos lo más blanco que podamos. Con vestiduras, ¿cierto? Que reflejen la pureza, que reflejen el color que toma nuestra alma, por así decirlo. Cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y estamos limpios. Como está escrito también que en aquel entonces, ¿cierto? Cuando habla de Ahisayón, el libro de revelaciones, realmente él nos pondrá vestiduras blancas. Seremos purificados, seremos vistos como blancos realmente, que no hay mancha en nosotros, que Él ha purificado nuestras vidas, nuestros corazones. Por lo tanto, en ese día nos vestimos de blanco para simbolizar también esto, ¿ya? Entonces, no se trata de usar cuero, se puede usar una zapatilla blanca, unos zapatos de lona, algo blanco o más claro, que no sea de cuero, y también la vestidura idealmente más blanca. Ya, esa es como la costumbre. Este año probablemente lo pasaremos en nuestra casa, así que no debería ser incómodo. Eh, bueno, si fuera en la casa, lo ideal es colocarse y vestirse para el día. No, si alguien tiene un pijama blanco, mejor que se ponga ropa blanca, ¿ya? En ese sentido. Para que entienda que tiene que prepararse para el día. Es por el día que uno lo hace, no por un tema de descanso, ¿ya? Hay tener como ese tino también. Bueno, y para ya ir al fondo de lo que hemos ido aprendiendo también durante estas semanas, eh, como se sabe, la muerte y Yom Kippur expían solo con arrepentimiento. Esto es un principio dentro de la Torá y bueno, del judaísmo. ¿Qué es lo que expía? La muerte. Ok, cuando alguien muere, se acaba, ¿cierto? Si hay alguien que transgredía y murió, bueno, ya dejó de transgredir. Hay una suerte de expiación. Y Yom Kippur también, porque también cubre pecados y faltas, pero solo con jaratá, por ejemplo, con arrepentimiento. Solo con arrepentimiento. Tanto la muerte como el Yom Kippur, una ceremonia hecha para ese objetivo, expían solamente cuando hay teshuvá, cuando la gente hace el ejercicio del arrepentimiento. Por lo tanto, ahí podemos ver cuando dice la escritura que Yeshua murió por nosotros. Claro, murió por todos, sí, por supuesto. Por todo el mundo, sí, de acuerdo. Pero ¿a quienes le afecta en el fondo esa expiación? Aquellos que creen en Él, que se arrepienten. Aquellos que de verdad cambian. Para ellos el efecto es transformador de la expiación que se nos ha sido presentado a través de Yeshua. El arrepentimiento perdona por pecados leves, por omisión o quebrantamiento. Los más graves quedan en suspenso para el día de Yom Kippur y sean expiados allí. Entonces, también se entiende de que los pecados más severos son juzgados en este día. Es como siempre, los casos que son más difíciles en la ley, o para los jueces, siempre quedan para una instancia más importante. Esto es lo mismo. Eh, Cuando uno está en el día a día y bueno, ahora dice, perdón, Señor, yo sé que hice esto está mal, ayúdame a cambiar, ok, dejo de hacerlo, pero si hago algo más grave, también se entiende que hay un juicio y un dictamen en ese día. ¿Quién dice, pecaré y en Yom Kippur seré perdonado? Como dice Rashi, si no me equivoco, la persona que diga algo como esto es considerada una persona malvada dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo voy a pecar todo el año, si en total tengo el día de la expiación y me arrepiento y ya, y soy perdonado.
esa persona está muy equivocada realmente. Y es una persona que no se alinea, ¿cierto?, al pensamiento de Yom Kippur. Yom Kippur perdona esos pecados que quedaron pendientes. No que la persona peque intencionalmente y que no lo reconozca y espere que en ese momento todo se solucione. Entonces no debemos pensar, hoy voy a pecar, si en total mañana voy a ser perdonado. No es la actitud correcta. Sino que hoy pequé, bueno, hoy me arrepiento. Y si hay algo que queda pendiente, ok, voy a esperar a cambiar para que en ese día pueda salir bien librado, en el juicio. Los pecados contra el prójimo no los perdona Yom Kippur en cuanto el prójimo ofendido no lo consienta. Importante. Yom Kippur expía solo los pecados que el pueblo tenía con el Eterno, con Dios, no con su prójimo. Porque los pecados, o los errores, las transgresiones, o los malos tratos que hicimos con nuestro prójimo, se tratan con nuestro prójimo. ¿Con quién tenemos que solucionarlo? Con nuestro prójimo. Por eso se estila ponerse a cuenta, antes que llegue este tiempo. Si a alguien le dice algo, lo arreglo, lo reparo. ¿Por qué? Porque se va a expiar lo que mi relación con él, no mi relación con mi prójimo. Salvo, como dice ahí, que el ofendido lo consienta, poniéndolo en la versión opuesta. ¿Ya? O sea, si alguien, bueno, dice, alguien pecó contra mí y yo digo, bueno, a lo mejor no me ha pedido perdón, pero Señor, yo lo absuelvo porque que tú lo puedas perdonar también por esto. Okay. Hay un consentimiento. Pero si no, y tiene todavía algo pendiente, lo mejor es que hable con la persona. Así se arregla en este caso. Bueno, aquellos que no guardaren este día, en aquel entonces, estaba descrita la pena de caret o de ser cortado del pueblo, para aquellos que no practicaban este día. Que por lo tanto ellos se excluían de la comunidad. O sea, toda la comunidad pecó, todos fallamos, todos erramos. ¿Y qué podía decir alguno? Ah, yo no, yo me salgo. Por lo tanto, él solito, por así decirlo, se salía de la comunidad y ameritaba, por lo tanto, una pena de ser cortado, ser desgajado del pueblo. No como si Israel fuera un árbol, ser cortado. Entonces, otros puntos aquí que hay de aquí, que dice, Averot shebein Adam le javero en Yom Akipurim mejaber. En las transgresiones entre el hombre y su prójimo, en Yom Kippurim Mechaber, no hay día de expiación que expíe o perdone esa ofensa, lo que mencionamos anteriormente. Todo lo que son las transgresiones entre uno con los demás quedan allí. Yom Kippur no se trata de eso. Se trata de mi relación con Dios. Amar Rabbi Akiva, dijo el Rabbi Akiva, Asherhem Israel, dichosos son Israel. Lifnei atem mi taharim, delante de quién son ustedes purificados. Mi metaherethem, ¿quién es quien los purifica? Abihem Shiva Shamayim, vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esta frase es bien bonita, dice, alégrate Israel, tú eres dichoso, ¿por qué? Porque ¿ante quién te estás poniendo para purificarte? Ante el Eterno. ¿Y quién es el que purifica? Él. ¿Quién es Él? Tu Padre. El que te ayuda. El que está ahí contigo. Él es tu Señor, no es alguien ajeno. Él te conoce. Entonces, alégrate, porque Él es tu Padre que está en los cielos. Él es tu Padre y por lo tanto, como es un Padre, te va a juzgar bien, con cariño y con amor. Y no va a ser cruel contigo porque Él es tu Padre y te conoce. Dichoso eres Israel, que a ti te juzga Dios y con misericordia y amor lo hace. Y no solo con justicia. Perdón, ahí me pasó uno. Hashem Mikveh Israel, el libro de Irmiyahu, nos habla claramente de la expiación. Dice, todos aquellos que se alejan de ti serán secados. Todos los que se alejan de ti, oh esperanza de Israel, los que te abandonan serán secados, dice en hebreo. Y cuando dice todo, oh esperanza de Israel, en hebreo dice Mikveh Israel. Tú eres el Mikveh de Israel. Tú eres el que purifica Israel. Tú eres la fuente del agua que purifica. Todos los que te abandonan a ti son secados. ¿Por qué? Porque no se sumergen en el agua de la purificación. Y por lo tanto terminan yéndose por otros caminos. Pero Israel es dichoso. ¿Por qué? Porque la fuente de la purificación
es Dios mismo. Y si nos acercamos a Él para pedirle perdón, Él nos va a purificar. Y estamos seguros en esto. Y ya para concluir y pasar a nuestra parte de nuestro ceder, nosotros vimos en la mañana que realmente una parte de la Teshuvá estaba en la línea de lo que era, ¿cierto?, el sacrificio, el templo. Pero el culto en general no es algo mágico. De hecho, si hay algo que diferencia el monoteísmo del politeísmo, es ese elemento mágico. En el monoteísmo no cabe este elemento mágico, de que, yo hice esto por esto y mágicamente pasó esto y tal y ya. No, lo que trata de hacer siempre la Torá es darnos, hacer que hagamos el ejercicio del perdón, hacer que hagamos el ejercicio del presentar un sacrificio, de confesar, de pedir perdón, para que luego, ¿cierto?, pueda eso ejecutarse en nuestro corazón. Pero primero tiene que venir de adentro hacia afuera, no es solo un ritual mágico y ya. Porque, como les digo, el politeísmo, existe la magia, existe otro tipo de cosas. En el monoteísmo, eso no tiene cabida, ese tipo de cosas. Por eso, la Torá es algo práctico. No es solamente algo ritual, sino que tiene un sentido, ¿ya? Y el sentido, obviamente, es personal, interno, espiritual. ¿Por qué hacemos lo concreto, lo físico, el ritual? Porque también hacemos el ejercicio internamente. Generalmente a las personas que llegan a esta instancia en el pueblo judío se les dice que tienen 3 nombres. Son a los que están bien preparados, los que están mal preparados y los que están al medio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Superar el ser alguien intermedio que espera el juicio. Bueno, o somos o no somos. Yo sé cómo va a ir mi juicio porque me preparé, junté las pruebas, me arrepentí, a lo mejor vi todo y estoy listo. Y hay personas que dicen, no me interesa, ok, ya sabemos el resultado, pero para el que está intermedio ahí, el que no es ni caliente ni frío, el que está ahí al medio, bueno, se dice que estos 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur son para eso gente intermedia. Son los días intermedios para justamente los que todavía no han sido inscritos, los que todavía no han entrado en el perdón, los que todavía no se han arrepentido, que han tenido la puerta abierta y todavía no lo han hecho. Entonces tenemos que superar el ser personas intermedias y ya hacer las cosas como se deben y que no nos llegue ese día así como, verdad que tenía que hacer esto, otro. Sino que ya estemos desde antes preparados, superar eso, estar preparados desde antes, ¿ya? Porque generalmente, ¿a quiénes se les va a jugar en esos días? A los intermedios, no a los que ya son. Una moral vertical y también horizontal. Bueno, Yom Kippur nos ofrece una moral de nosotros con Dios, pero también nos recuerda que también tenemos que tener una buena relación de nosotros con los demás. Midá y Yeshua y las ofrendas. Bueno, allí en cuanto a eso, ¿a qué nos referimos con Midá Keneged Midá? Cuando una persona se arrepiente, busca al Eterno, con amor, ¿ya? Y dice, me arrepiento y ahora quiero hacer las cosas con amor, como está escrito, que cuando guardemos los mandamientos lo hagamos por amor. Entonces, cuando nosotros cumplimos, que nos arrepentimos, corregimos nuestra vida y lo hacemos con amor y decimos, ahora Señor, yo te sirvo con amor. El Eterno sabe que si antes hubiésemos recibido esa luz, si antes nos hubiésemos arrepentido, si hubiésemos sabido quizás lo que antes no sabíamos, no hubiésemos hecho lo malo que antes hicimos. Por lo tanto, se dice que se aplica midá keneged midá. Así como una persona se arrepiente y el Eterno y pide perdón y dice que a partir de aquí yo no voy a hacer más lo malo, Hashem le perdona todo lo que hizo hacia atrás. Si la persona se decía no hacer lo malo de aquí en adelante, Hashem le perdona y le olvida todo lo que hizo de aquí para atrás la persona. Midá keneged midá. Aquella persona que se prepara y que ama al Eterno le es contado incluso como mérito. Y los rabinos van más allá, dicen que incluso es un mérito. Y todas aquellas transgresiones, si es que ahora se decide servir al Eterno con amor,
todas las transgresiones pasadas le son contadas como méritos. Aún la multitud de errores le es contado como un mérito, porque todo eso se le hace ver como que lo llevó hasta donde está hoy día y a servir a Dios con amor. ¿Ya? Entonces hay un sentido de midá que midá incluso más allá, que nos lleva a la interpretación, por lo menos los sabios, de que realmente el Eterno nos perdona, pero aún va más allá, cuando nosotros también nos arrepentimos y vamos más allá. Y a partir de ahora no solo nos arrepentimos, sino que le servimos con amor. Bueno, aún lo que hicimos mal en el pasado, Él lo cuenta como algo positivo. Así es contado en Yom Kippur. El pasaje de Yeshua de las ofrendas, bueno, lo vimos un poco en la lectura de la mañana también, y lo mencioné anteriormente, por eso no lo repito. Y cerramos con esto. Dice de 2 Tesalonicenses, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. La palabra iniquidad, ¿cierto? En este verso se lee en griego como anomias y significa sin ley. El mundo hoy día está dominado, ¿cierto? Bajo este gobierno de la gente sin ley, de los que no quieren someterse, de los que no quieren obediencia y buscan caos y buscan transgresión y cada vez generan un caos en el mundo. Pero este misterio que está allí oculto todavía en nuestros corazones, lo que está allí, que todavía no para del todo, que será, ¿cierto?, detenido en un solo día, como está escrito, el pecado será quitado, estás aguardando hasta que el Mashiach sea manifestado. Y mientras ese misterio de nuestras acciones humanas, lo que nos lleva a ser mejores personas o peores, está en la obediencia, está en el obedecer, en el entendimiento y en la teshuvá para volver a hacer las acciones correctas que Dios espera de nosotros. Amén. Así que desear a todos un Shana Tova Umetukat Tikatevu, que tengamos un buen año, dulce, seamos inscritos también en el libro de la vida, para bien, para bendición en esta época, que de verdad el Eterno, y nos preparemos, que si Él quiere bendecirnos, nosotros también dispongamos en ese tiempo para que Él nos bendiga. Tengamos una actitud de recibir como alguien que está esperando una bendición y que ya la está incluso disfrutando. Y aquellos que ya la disfrutan como si no la tuviesen, cuando la tengan la van a disfrutar también más. Y aún puede que ayer nos multiplique de esta manera. Mirá que negues mirá, ¿no? Que el Eterno les bendiga a todos y yo dejo por aquí el estudio. Espero que haya sido de verajá para todos. Shalom.